En este video vamos a presentar el taller de análisis de datos. Los integrantes del grupo son Dustin Chávez, Miguel Musso, Kevin Pinajota y Steven Guñona. Arquitectura. Como se puede observar en la imagen, en este taller nosotros vamos a extraer datos de diferentes plataformas y redes sociales y los vamos a enviar a diferentes bases de datos, como son CouchDB, MongoDB, MySQL y MongoDB Atlas. A continuación vamos a explicar un poco cada una de ellas, en qué consiste y sus características principales. CouchDB. CouchDB es una base de datos no SQL de código abierto que está basada en estándares comunes para facilitar la accesibilidad y compatibilidad web con muchos dispositivos. Esta es una base de datos no SQL. Esto quiere decir que es una base de datos útil para grandes cantidades de datos distribuidos, y especialmente para datos no uniformes en diversos formatos que generalmente se utilizan en el Big Data. Como principales características de CouchDB tenemos almacenamiento de documentos, semántica ACID, vistas e índices MapReduce, arquitectura distribuida con replicación, interfaz REST, consistencia eventual y hecha para operar offline. La siguiente base de datos que estaremos utilizando en este taller va a ser MongoDB. MongoDB es una base de datos no SQL orientada a documentos de código abierto y que está escrito en C++. Esta base de datos guarda los datos en estructuras de datos BSON, que son muy parecidos a los archivos JSON que generalmente manejan otros tipos de bases de datos. Las características principales de esta base de datos son las consultas ad hoc, indexación, replicación, balanceo de carga, almacenamiento de archivos, agregación y ejecución del JavaScript del lado del servidor. La siguiente base de datos es MySQL. MySQL es un gestor de base de datos y es uno de los más usados en la actualidad. Está desarrollado en el lenguaje C y también en C++. Y bueno, esta base de datos es ideal para sitios web que reciben una gran cantidad de datos y también generan muchos datos con respecto a su trabajo. Unos claros ejemplos de esto son YouTube, Wikipedia, Facebook y entre muchas otras páginas famosas. MongoDB Atlas. Esta es una base de datos como servicio que permite implementar, utilizar y escalar una base de datos MongoDB de una manera fácil. Cabe recalcar que esta base de datos se puede utilizar solo online, no hay otra manera. Entre las características tenemos las siguientes: automatización, flexibilidad, seguridad, escalabilidad, alta disponibilidad y alto rendimiento. También esta base de datos presenta ciertas ventajas como son la ejecución, la protección y seguridad y libertad de movimiento. En esta parte les vamos a mostrar cómo conectar Twitter a CouchDB. Bueno, para eso necesitaríamos algunas librerías. La primera sería CouchDB, que bueno, esto nos va a ayudar a poder conectarnos desde la base de CouchDB. Tweepy, que nos permitirá trabajar con los datos y bueno, descargarlos de Twitter y poder trabajarlos. JSON, bueno, esto nos va a ayudar para transformar todos los datos que saquemos de Twitter y transformarlos en un formato JSON, ya que CouchDB solo permite formato JSON. Bueno, aquí podemos ver algunas API keys para poder trabajar en lo que es Twitter, sacadas de Twitter Developments. Y bueno, empezando por el código, aquí tendríamos algunas variables de la librería Tweepy que nos ayudarían a sacar de forma rápida todos los datos que nosotros querramos. Y aquí tendríamos, bueno, aquí se va a extraer lo que es las IDs, los nombres de usuarios, el tweet en específico, bueno, geolocalizaciones y
un resto de cosas que se producen cuando alguien pues declara un tweet o escribe un tweet. Bueno, aquí básicamente estaríamos comprobando todas las API keys que nos proporciona Twitter em, para poder sacar los datos, porque sin estas no nos darían como permiso para poder sacar los datos de Twitter. Bueno, aquí estaríamos estableciendo la conexión de CouchDB con la dirección, con el localhost de CouchDB. Entonces, bueno, aquí crearíamos el servidor, bueno, la base de datos en CouchDB. Y esta sería, bueno, la podríamos llamar como prueba Twitter. Y bueno, aquí básicamente la estaríamos creando y aquí la estaríamos usando. Y bueno, aquí Twitter Stream Filter, básicamente escribiríamos un filtro de qué es lo que queremos buscar. O bueno, por ejemplo, podemos poner deportes. Y bueno, correríamos el código. Y bueno, ahí se imprimirían lo que se está descargando en tiempo real de Twitter. O sea, todos los tweets, todo eso. Bueno, esperaríamos un momento para que se carguen algunos. Hasta mientras verificaríamos que en la base de datos de Couch esto se estaría haciendo. Entonces, bueno, recargamos. Entonces, bueno, pusimos el nombre de prueba Twitter. Entonces iríamos a buscar prueba Twitter. Entonces se están pasando aún, porque esto sigue cargando, como pueden ver. Están pasando un montón de tweets que tengan deportes como tema. Bueno, aquí se pueden mostrar la idea, el nombre de usuario, el tweet en concreto. Bueno, aquí está el tweet. Y bueno, una serie de datos acerca solo de un tweet en específico. Bueno, le daremos stop y eso sería todo. En este caso vamos a requerir de lo que es Jupyter Notebook y lo que es MongoDB Compass para realizar el paso de datos. En esta parte, como podemos observar en la parte de inicio, tenemos admin y config como bases de datos por defecto. Y listo, para empezar vamos a importar lo que son las librerías PyMongo, JSON, Twitter y MongoClient. Listo, antes de empezar a realizar lo que es el análisis de datos, debemos de obtener nuestras API keys que nos va a generar o a entregar la aplicación de Twitter, dado que sin las API keys, nuestras claves o credenciales no vamos a poder realizar el análisis de datos de dicha plataforma. Como primer punto sería la conexión con MongoDB. En este caso nuestra conexión, nuestro servidor sería MongoDB localhost 2707. Una vez implementado nuestro servidor, procedemos a crear la base de datos, que en nuestro caso sería juegos. Dentro de la base de datos juegos tenemos como primer punto la creación de una colección, que en este caso sería Tweet Collection. En la línea seleccionada lo que podemos mostrar es de que nos vamos a asegurar de que los tweets recopilados sean únicos. En la parte seleccionada vamos a definir la consulta de las API. En la parte donde está la variable Q, vamos a ingresar los datos a buscar dentro de Twitter. En nuestro caso sería Valorant. Listo. En la parte seleccionada en el código podemos observar lo que vamos a obtener, los datos que vamos a obtener.
en la parte mencionada, seleccionada, vamos a imprimir lo que son los resultados de búsqueda y los metadatos de búsqueda. En Science, en este lugar, vamos a obtener lo que es los estados. Vamos a imprimir el estado. En este caso vamos a continuar obteniendo datos anteriores de la misma consulta. Generamos un ciclo while en donde nos va a imprimir los resultados de búsqueda y los metadatos. En donde tenemos la línea Type Collection Insert, en ese caso nos va a imprimir el estado creado en lo que es la variable status. A continuación vamos a mostrar lo que son los datos recopilados en MongoDB. Y una vez implementado el código, procedemos a correr el código y visualizar sus resultados. Como podemos ver en la parte de arriba, se encuentra procesando todos los tweets de la palabra Valorant en nuestra base de datos llamada juegos. Ingresamos a MongoDB Compass y como podemos ver se generó nuestra base de datos juegos. Dentro de juegos podemos ver la colección llamada Tweet Collection y dentro de cada Tweet Collection podemos ver diferentes JSON, diferentes Twitter. Por ejemplo, en nuestro caso están tuiteando lo que es My Computer Dons, I to download Valorant. Valorant is burning. Still my Valorant is way as flock. Eso sería todo como parte del trabajo. Gracias. Ya, como primer punto vamos a trabajar con lo que es la base de datos de CouchDB. Vamos a trabajar con las páginas de Facebook y vamos a trabajar con el IDE de Jupyter. Dentro del IDE de Jupyter empezamos con las librerías, instalando los paquetes de Facebook Scraper, que nos va a permitir utilizar y analizar datos dentro de Facebook sin necesidad de tener una API. Una API significa una clave de interfaz de programación. Dentro de ella lo que podemos ver como punto de inicio es la importación de las bases de datos de CouchDB. Vamos a utilizar lo que es JSON, vamos a utilizar un timer y a su vez vamos a importar pods, lo que es de Facebook. Ya, como primer punto tenemos lo que es la conexión con el servidor. Dado que mi servidor es http.kevin, Kevin viene a ser el usuario, Kevin 1994 viene a ser la parte de la contraseña y este es el puerto que se va a conectar por defecto. Dentro de lo que es nombre DB tenemos, vamos a tener creado una base de datos dentro de CouchDB, la cual antes de empezar a generar todo el análisis de datos dentro de Facebook, debemos de crearla como primer paso. Entonces ahorita vamos a proceder a crear una base de datos. En este caso voy a crear una base de datos Nike dentro de CouchDB. Ya, ahorita en el momento me encuentro en el localhost de CouchDB para realizar la creación de base de datos. Ya, al momento de crear una base de datos dentro de CouchDB, como podemos visualizar, no tenemos ningún JSON, ningún tipo de dato dentro de nuestra base de datos.
Listo, una vez generada la base de datos dentro de CouchDB, podemos aquí visualizar en la línea que le sigue. En Couch va a tener la dirección que implementamos en la parte de arriba, y aquí sería la parte del el nombre de la base de datos. Dentro de acá vamos a implementar un ciclo for, en donde en este caso va a tener los posts, va a tener el nombre de la página que vamos a necesitar, va a tener las page y como parámetro extra info. En las páginas, en esto me va a decir cuántas páginas de publicaciones vamos a solicitar. El extra info quiere decir si un booleano, si es verdadero, la función intentará hacer una solicitud adicional para obtener las reacciones posteriores. Como siguiente vamos a implementar un time sleeve, en el cual el time sleeve hará la ejecución del hilo actual durante un número determinado de segundos. En la línea de aquí, donde está dog y las llaves, es para crear un diccionario en la cual se va a guardar todo lo que es texto, datos, likes, comentarios, compartidos, todo lo que contiene las páginas de Facebook. Como siguiente punto tenemos lo que es el try exception. El try exception es un bloque que le va a permitir probar un bloque de código en busca de errores. Y la parte en donde es el exception nos va a permitir manejar lo que son los errores. En este caso, una vez finalizado, podemos ver que dentro de nuestro diccionario doc está almacenándose todos estos datos. Y para finalizar, dentro de la base de datos vamos a guardar lo que es el diccionario docs, en donde está contenido todos los archivos que se realizaron las búsquedas en Facebook. En este caso podemos correr el código, la cual se va a implementar de manera exitosa. Listo, al momento se está ejecutando lo que es el análisis de datos de la página de Nike. Como pueden ver, aquí se está pasando los JSON que va recopilando de la página de Facebook. Y como resultado, para mostrar que los análisis de Facebook están correctamente implementados, procedemos a la base de datos de CouchDB y a su vez a la página de Facebook para mostrar lo que se ha exportado a la base de datos. Dentro de Facebook buscamos lo que es la página que vamos a analizar los datos. En nuestro caso era Nike, y como podemos ver en las primeras líneas, en el primer post que tiene la página Nike, tiene este texto que dice: supérate a ti mismo, Roger Federer, campeón defensor de Melbourne. En este caso podemos buscar esta selección dentro de la base de datos de CouchDB. Actualizamos la página de Nike, que nos va a mostrar los datos extraídos de Facebook, y como podemos ver, todos los JSON que se están generando al momento de analizar la página Nike de Facebook. Entramos a un JSON y aquí en la línea texto podemos ver que se exportó correctamente los datos requeridos de la página de Nike. Eso sería todo, listo. Bueno, ahora les voy a explicar cómo extraer información de una página en la plataforma Facebook, y toda esa información enviar a una base de datos en MongoDB por medio de un script realizado en Python. Lo primero que hacemos es importar Facebook Scraper, la cual nos va a ayudar a poder extraer toda esa información. Import JSON, time, para poder nosotros tener el tiempo de lo que se demora en extraer. PyMongo, el cual nos va a ayudar a nosotros a conectarnos con MongoDB. De igual manera, PyMongo, import Montefiore. Bueno, entonces lo primero que se realiza es crear una variable con la dirección de nuestra conexión de MongoDB. Entonces aquí colocamos nuestra dirección al servidor de MongoDB.
Después de eso nosotros vamos a crear una base de datos, que en esta ocasión va a ser de Facebook 1, Facebook número 1, y aquí creamos nuestra colección que es Facebook. Después de eso, para extraer los datos, nosotros vamos por medio de un for, vamos nosotros a colocar aquí el nombre de la página de la cual nosotros queremos extraer. Nosotros vamos a extraer de la página de Marvel. Después colocamos las pages, el número de las páginas de las publicaciones que queremos son 10, de 10 publicaciones, y también que extraigan la información. Entonces nosotros por una variable i, un contador, para que pueda contabilizar los documentos que se está extrayendo de Facebook. Lo que nosotros vamos a extraer, que va a ser en las tablas, va a ser texto, va a ser el date, también los likes, los comentarios y las veces compartidas. Y de igual manera también las reacciones que tiene la publicación. Entonces, por medio de un tree, si es que es verdadero, todo esto nos va a ejecutar guardado exitosamente. Y si caso contrario, se ejecutará que no se pudo grabar el número de la publicación por medio del contador. Entonces lo corremos, run, vemos que se está corriendo, esperamos. Aquí ya aparece la primera publicación guardado con éxito. Entonces nos dirigimos hacia nuestra base de datos, la actualizamos y aquí verificamos que está creada ya la base de datos Facebook y podemos nosotros verificar todos los datos. De igual manera lo vamos actualizando y se va a ir actualizando los datos que se va extrayendo. Bueno, yo les voy a hablar sobre la extracción de datos desde TikTok a CouchDB y desde TikTok a MongoDB. Entonces, previo a la extracción de datos se tendrá que descargar Node.js para poder utilizar TikTok Scrap. Una vez que se haya instalado, nosotros nos vamos a dirigir hacia el terminal de Node, en donde nosotros vamos a tener que colocar el comando npm.i -j TikTok Scrapper. Este comando nos va a ayudar a nosotros a poder acceder a toda la información de los archivos que queremos nosotros buscar. Entonces esperamos que se termine de descargar. Una vez que se haya terminado de descargar todo eso, tendremos que poner ya global a tiktok.scrap. Este comando nosotros nos va a ayudar a poder nosotros ingresar a todo lo que es lo global de TikTok. Entonces nosotros lo ejecutamos y esperamos hasta que se ejecute. Una vez terminado la ejecución, nos vamos a dirigir hacia nuestro terminal de la computadora. Listo. Antes de eso, primero colocamos nuestra dirección a la cual nosotros queremos que se vaya a guardar todos los archivos que se vaya a descargar. Bueno, nosotros para descargar los metadatos de TikTok colocamos el comando TikTok scrapper.help. Entonces nosotros una vez que se haya terminado de ejecutar el comando TikTok help, es el cual nosotros nos va a ayudar a poder observar cómo se tiene que utilizar el comando. Entonces nosotros el TikTok Scrapper es el que nos va a ayudar a que se pueda descargar metadatos de publicaciones ilimitados desde páginas de usuario, aquí está user, hashtag, tendencias o ID de músicas. Hay que tener conocimiento también de que se puede guardar los metadatos de las publicaciones en archivos JSON o CSV. También se puede descargar videos, ya sea con agua o sin marca de agua, en archivos zip. Entonces nosotros en esta ocasión vamos a descargar nuestros archivos con un hashtag de un deporte, que en este caso va a ser Qatar 2022. Entonces nosotros para descargar, como lo dice ahí, tenemos que utilizar TikTok Scrapper, el hashtag, vamos a descargar hashtag,
Entonces aquí vamos a poner kata 2022. Entonces nosotros aquí vamos a descargar 20. Aquí vamos a poner menos D para los archivos CSV. zip, menos Z para los archivos zip y menos T para los archivos JSON y AR para que se descarguen todos. Entonces lo corremos y aquí se va a comenzar a descargar los documentos en la dirección que se encuentra la terminal. Entonces esperamos hasta que se termine de descargar. Listo, una vez descargado, aquí nosotros vamos a poder observar dónde se encuentra el archivo zip, JSON y CSV. Entonces ahora vamos a enviar desde TikTok a MongoDB. Para eso nos vamos a dirigir a un ID. Entonces aquí nosotros vamos a importar PyMongo, Pandas y PyMongo import edemon client. Entonces lo corremos. Una vez que tenemos eso, nosotros vamos a colocar nuestra dirección o nuestro usuario, que lo vamos a colocar con el nombre de client. Esto es igual, vamos a con PyMongo, Mongo client, para nosotros colocar nuestro usuario. Entonces nuestro usuario aquí va a ser el usuario, aquí lo podemos observar, localhost 27017. Entonces aquí vamos a colocar MongoDB, // y aquí ponemos localhost y el puerto que es 27017. Entonces aquí lo ejecutamos con éxito. Luego, entonces aquí vamos a poner un data frame con el nombre de F. Entonces aquí vamos con la ayuda de pandas para que se pueda leer el archivo en CSV. Entonces nosotros aquí en esta parte vamos a colocar la dirección, el archivo CSV, la cual queremos nosotros que se vaya a dirigir, que se suba a nuestra base de datos MongoDB. Entonces aquí lo copiamos y aquí lo vamos a pegar en esta parte aquí. Entonces una vez que le lea correcto, entonces nosotros verificamos qué datos nomás tiene. Entonces con el head, la cual va a nosotros imprimir los documentos, y aquí podemos ver las 5 primeras columnas y filas que se encuentra en el documento. Listo, una vez entonces nosotros para poder exportar vamos con data, nuestra información, con el data frame que queremos exportar y a donde nosotros lo vamos a querer dirigir. Entonces aquí es orient y entonces aquí ponemos para que se pueda grabar record. Entonces aquí lo corremos con éxito. Entonces a continuación nosotros vamos a enviar nuestra base de datos, data con nombre de DB. Entonces aquí ponemos nuestra base de datos como quiere que se vaya a llamar en MongoDB. Aquí vamos a poner que se llame Qatar 2022. Antes de eso verificamos que aquí no hay ninguna base de datos con el nombre Qatar. Entonces aquí lo corremos. Aquí está error porque aquí es con los corchetes, no con paréntesis. Entonces una vez nosotros creado eso, ahora sí nosotros vamos a enviar nuestra base de datos. Vamos a poner DB. Entonces aquí nosotros vamos a poner el nombre del archivo que queremos mandar, que es Qatar 2022. Puede ser este o cualquier otro nombre con el que queremos que se llame la colección. Entonces aquí lo colocamos, ponemos insert many y entonces aquí nosotros mandamos nuestra data. Entonces aquí lo corremos, esperemos que se cargue, que se envíe todos los documentos. Listo, entonces aquí ya ejecutado, nos vamos a dirigir hacia nuestra base de datos de MongoDB y aquí nosotros ya podemos visualizar la base de datos enviada a Mongo. Bueno, a continuación, para la parte de TikTok a CouchDB vamos a utilizar lo que es Git Bash. Los vamos aquí a Git Bash. Aquí entonces nosotros igual colocamos la dirección de donde se encuentra nuestro documento CSV. Entonces aquí vamos a colocar put -xget y esta dirección es la de CouchDB.
Entonces esta es nuestra dirección y ponemos el comando al dbc, el cual nos va a permitir la autorización para poder ingresar. Damos enter y entonces aquí vamos a poder verificar nuestras bases de datos listas. Estas son nuestras bases de datos que tenemos ya creadas en nuestra base de datos de CoursDB. Entonces nosotros para crear con el comando curl, entonces aquí es -x, se crea con el put. Entonces aquí es comput, es nuestra dirección, la copiamos y la pegamos aquí, listo. Entonces aquí nosotros ponemos un slash y ponemos el nombre de nuestra base de datos, que va a ser Qatar 2022. Lo ejecutamos y se ha creado con éxito. Entonces para nosotros verificar que se ha creado la base de datos, lo hacemos con el primer comando para levantar y buscamos. Y entonces aquí se encuentra nuestra base de datos ya creada. Ahora nosotros para enviar nuestro archivo vamos a poner cat, el cual nos va a ayudar a subir nuestro archivo. Entonces aquí nosotros vamos a copiar el nombre del archivo, la pegamos, listo, con un palito. Entonces ponemos aquí el nombre, el coach import para poder importar, URL. Entonces aquí nosotros vamos a pegar de nuevo nuestra URL, nuestra dirección, copy, paste. Listo, una vez copiado nuestra dirección, ponemos después a donde nosotros queremos que se dirija, a nuestra base de datos, que es Qatar 2022. Listo, una vez nosotros puesto eso, lo damos enter y con todo esto ya podemos verificar que nuestra base de datos está creado en CoursDB. Aquí la recargamos y entonces aquí encontramos nuestra base de datos que ya está creada. Para esto, hemos decidido crear un script que nos permita extraer datos de una página y poderla subir a nuestra base de datos CoursDB. La página elegida es Pokémon Pokédex. En esta página encontramos una tabla que tiene el número de Pokémon, el nombre, el tipo, el total y otros datos más como la salud, el ataque, defensa, entre otros. Para esto, en nuestro código lo primero que hacemos es importar las bases de datos, que son Beautiful Shop, que nos permitirá extraer los datos desde HTML, Request, que nos permite hacer la conexión con la base de datos, Pandas, esto es para crear un data frame y un archivo CSV, por CoursDB, que es para conectarnos a la base de datos. Lo primero que hacemos es iniciar la conexión con CoursDB, poniendo nuestro usuario y nuestra contraseña y también nuestro puerto. Ahora creamos una variable donde se creará nuestra nueva base de datos con el nombre que nosotros queramos, en este caso será Scrapping. Iniciamos una lista y le damos la URL de la página que vamos a estar utilizando. Para esto, en estas 3 líneas de código de aquí, lo que hacemos es pedirle o iniciar la conexión con la página que queremos extraer los datos, y exactamente en esta línea de aquí lo que hacemos es iniciar, y en el HTML, en el código HTML buscamos el objeto tabla y la clase y lo ponemos aquí. Ahora con un for vamos al siguiente objeto que está dentro de la tabla, que es el tBody, y asimismo otra vez buscamos todos los archivos HTML que tengan la etiqueta tr, eso, y creamos otro for más donde ahora, como ya estamos en la etiqueta tr, podemos extraer todos los datos que nosotros queramos. Todo esto se hizo mediante el análisis del código HTML. Ahora, nosotros extraemos el número, el nombre, la clase, el total, y bueno, y lo que hacemos en este pedazo de código es crear el formato de un archivo tipo JSON. Como vemos, tenemos el index, y aquí vendrían los datos y seguidamente con los diferentes tipos de datos que tenemos. Bueno,
Aquí en esta lista que nosotros creamos, lo que hacemos es añadimos estos datos de JSON y también al mismo tiempo lo que hacemos es mandamos estos JSON a nuestra base de datos con esta línea de código de aquí. Bueno, por último, este es un añadido que nosotros decidimos incluir, que es crear un archivo CSV o un archivo de Excel en el caso de que el usuario lo requiera. Bueno, ahora procederemos a correr el código. Como podemos observar, está cargando y si nos vamos a nuestra base de datos, no tenemos ninguna base de datos creada. Pero cuando la recargamos, ingresamos nuestro usuario nuevamente. Cuando la recargamos podemos ver que se crea una nueva base de datos y tiene un total de 249 datos. Pero aún no termina de enviar todos los datos a nuestro Jupyter, de hacer la búsqueda. Por lo que si recargamos, los datos van a seguir aumentando. Bueno, este proceso tardará un poco, así que bueno, esperaremos. Una vez terminado el proceso, podemos ver cómo se han enviado un total de 1047 datos. Y si nosotros entramos a nuestra base de datos, podemos encontrar los datos que extraímos de la página, como puede ser el ID, el rep, el número de Pokémon, el nombre, el tipo y el total. Como podemos comprobar, estos son los mismos datos que tenemos aquí en en la primera casilla de nuestra tabla. Y bueno, ahora adicionalmente nosotros hicimos que nuestro código se crea un archivo CSV y este sería el resultado. Como podemos ver, tiene los mismos datos que en la base de datos y la única diferencia es que aquí se crea un index automáticamente, esto debido al data frame, y así concluiríamos esta parte. Bueno, esta es la parte de web scraping hacia MongoDB. Para esto tendríamos que utilizar algunas librerías. La primera se llama Request, que esta nos ayudará a que no tengamos que agregar manualmente cadenas de consultas a las URL ni codificar los datos post. También tenemos Beautiful Soup, que nos ayudará en todo el tema de web scraping. Y por último, PyMongo, que nos ayudará a realizar la conexión hacia MongoDB. Bueno, empezamos con la explicación del código. Primero crearíamos la dirección de localhost del MongoDB con el puerto que viene por defecto. Luego comprobaríamos si esta conexión ha sido exitosa. Bueno, para todo el tema de web scraping hemos seleccionado la página Quotes to Scrape, que es esta de aquí, que además tiene varias páginas. Y bueno, entonces empezaríamos. Primero creamos una función que se denomine script quotes. Y luego, gracias a un while, iremos recorriendo por cada una de las páginas, extrayendo los elementos que nosotros querramos. Y bueno, aquí ingresaríamos la URL, añadiendo que aquí va a ir escalando página por página. Desde esta parte. Entonces, aquí va avanzando página por página. Y bueno, aquí estaríamos estableciendo el código HTML nada más. Aquí empezaríamos seleccionando las etiquetas que nosotros querramos extraer. En este caso, la etiqueta principal que va a contener todos los elementos que vamos a extraer se llama quote, que es esta aquí. Entonces la pondríamos acá. Posteriormente, esto lo haríamos en un for para que vaya recorriendo todas las etiquetas que tengan este mismo nombre. En este caso serían todas estas. Y listo. Entonces, aquí vamos poniendo los elementos que querramos extraer del HTML. En este caso hemos optado por text, que trataría de todo esto. Entonces igual seleccionamos la clase, copiamos y la pegamos aquí. También hemos querido extraer el autor, que está aquí. Igual extraemos la clase y la pegamos.
En el caso de tags, como pueden observar, no es solo uno, sino son, bueno, en este caso son 4. Tendríamos que primero hacer el mismo procedimiento de arriba, sino que guardarlo en una variable para posteriormente, gracias a un for, ir alternando en cada una de estas y que se guarde. Y por último, esto nos ayudará a añadir todo lo previamente seleccionado a esta lista de acá. Listo. Aquí estaríamos recorriendo igual página por página. Aquí imprimiríamos todas las páginas que ya han sido hechas web scraping. Y igual aquí se cerraría el while cuando ya no haya más páginas por hacer web scraping. O sea, cuando todo esto llegue al final. Entonces nos retornaría quotes, que básicamente es la lista de acá. Entonces aquí estaríamos creando una variable con la función script quotes para poder guardar todo lo que sacamos, todo lo que extraímos de esta parte a una variable llamada quotes. Luego la imprimiremos para verificar todos los elementos que se hayan extraído y luego crearíamos, iniciaríamos la conexión hacia MongoDB, con el localhost. Bueno, entonces una vez ingresados aquí, crearíamos aquí el nombre de la base de datos que nosotros querramos poner. En este caso hemos optado por web scraping y luego crearíamos una colección donde se llamaría publicaciones, donde se van a guardar todos estos elementos. Por último, creamos una instancia donde todos estos elementos se guarden en esta colección que hemos creado. Entonces, ahí estaríamos viendo que se está creando la conexión, que todas las páginas que han sido hechas web scraping y aquí todos los elementos que se han extraído de esta. Bueno, y aquí solo daríamos a refrescar y estaría aquí. Entonces aquí comprobaríamos que todos estos elementos se extrayeron exitosamente. Aquí está Alberiste. Entonces aquí comprobamos que todas las etiquetas, todo está hecho correctamente, o sea, hecho web scraping correctamente. En esta parte estaríamos explicando la conexión entre MongoDB hacia CouchDB. Bueno, entonces para esto utilizaríamos la base de datos que fue previamente vista de web scraping. En este caso utilizaríamos esta. Bueno, entonces para este código necesitaríamos algunas librerías. Para la parte de la base de datos de CouchDB utilizaríamos librerías como JSON y Bison que nos ayudarían a transformar y a leer archivos JSON, porque CouchDB solo recibe o trabaja con este tipo de formato. Otra librería, ARGPeers, que básicamente nos ayudará a analizar algunas líneas que escribiremos, y PyMongo, que nos ayudará a establecer la conexión de MongoDB. Bueno, primero colocaríamos la URL del localhost de CouchDB, añadiendo el nombre de usuario y la contraseña. Y bueno, esta la guardaremos en una variable para poder utilizarla posteriormente. Bueno, aquí comprobaríamos que esta conexión si fue exitosa o no. Aquí pasaríamos esta URL para poder realizar la conexión de CouchDB. Y aquí estaríamos estableciendo que el contenido que se pase sea de formato JSON. Listo, aquí estableceríamos la conexión hacia MongoDB mediante localhost. Aquí igual estaríamos comprobando si esta conexión fue exitosa o no. Y bueno, aquí
estableceríamos la base de datos que querremos pasar de MongoDB hacia CouchDB. En este caso, vamos a seleccionar la de Web Scraping. Entonces, la colocamos aquí. Y bueno, aquí crearíamos una base de datos para CouchDB. Entonces, bueno, escribimos Web Scraping. Su Couch. Bueno, estas dos líneas básicamente aquí se crea la base de datos y en caso de que ya esté creada, simplemente aquí la usa. Y bueno, aquí utilizaremos un for para ir pasando todos los archivos que se encuentren dentro de esta base de datos. Entonces aquí definiremos que estos son tres bases de datos que están aquí ubicadas predeterminadas. Entonces, para no tener que utilizarlas, bueno, simplemente se pone esta línea. Y bueno, aquí pasaríamos el query de todos estos documentos. Y aquí, bueno, ese es el formato del JSON que está aquí. Y luego lo pasaría directamente a CouchDB. Entonces, bueno, le daríamos a correr el código. Y ahí, bueno, nos muestra la dirección del localhost de CouchDB, que la conexión de CouchDB fue exitosa, la de MongoDB también, y todos los queries que se pasaron. Bueno, entonces aquí, bueno, vamos a refrescar y nos tendría que salir aquí. Web Scraping to Couch, es este de aquí. Entonces ahí ya están pasados todos los archivos JSON desde MongoDB hacia CouchDB. Bueno, ahora les voy a hablar sobre cómo pasar una base de datos desde CouchDB a MongoDB utilizando un script en Python. Lo primero que tenemos que hacer es importar request, la cual nos va a ayudar a verificar de que si es que nuestra conexión se realizó con éxito o del caso contrario nos mostrará que se conectó con error. Después de eso, PyMongo, importamos también la librería de Mongo Client, la cual nos va a ayudar a conectarnos con nuestro servidor de MongoDB y también la de CouchDB. Después de eso, nosotros establecemos primero una conexión con CouchDB. Entonces aquí en URL declaramos una variable y colocamos nuestra dirección de CouchDB. Luego después de eso se verifica la conexión con CouchDB. Entonces lo corremos, primero las librerías, después la conexión con CouchDB y aquí nos ejecuta que se conectó con éxito. Después de eso establecemos los parámetros que recibirá la base de datos. Como se sabe, CouchDB está en archivo JSON, por lo cual nosotros vamos a enviar archivos JSON a MongoDB. Entonces se transforma y se ejecutó con éxito. Después nosotros declaramos una base de datos, la cual queremos conectar desde CouchDB a Mongo. Entonces nosotros queremos enviar la base de datos de Facebook, colocamos el nombre tal y cual como se encuentra en CouchDB. Después establecemos la conexión con MongoDB, de igual manera como CouchDB, solamente que aquí con client. Entonces aquí colocamos nuestra dirección al servidor y de igual manera verificamos si es que la conexión. Después de eso ejecutamos y dice que se nos conectó con éxito. Después de eso nosotros vamos a crear igual database, que va a ser aquí nuestro client. Eso es del Mongo y nosotros vamos a crear la base de datos con el nombre Facebook. Nos vamos aquí a MongoDB y podemos observar que no se encuentra ninguna base de datos con el nombre de Facebook. Entonces, una vez ejecutado esto, se va a crear en nuestra base de datos. Después declaramos una base de datos one, la cual va a ser nuestra colección
nuestra primera colección, que va a ser de nombre track. Después de eso, nosotros enviamos la base de datos desde CoursDB a MongoDB utilizando un for. Entonces aquí nos va a ejecutar de que ya se ha pasado con éxito todos los archivos. Entonces corremos, esperamos hasta que se ejecute. Una vez ejecutado, cargamos nuestra base de datos en MongoDB, verificamos y aquí se encuentran todos los archivos, que son 98 archivos, y de igual manera 98 archivos en CoursDB. Aquí vamos a hacer la conexión entre CoursDB y MongoDB Atlas. Bueno, para eso necesitaríamos tener una cuenta ya en Cloud MongoDB. Y bueno, una vez hecho eso, ingresaríamos en esta parte, en donde para poder conectar tanto con el código como en el MongoDB Compass, necesitaríamos sacar una URL. Bueno, iríamos a Connect using MongoDB Compass. Bueno, aquí seleccionaríamos que ya tenemos el MongoDB Compass para no tener que descargarlo. Y bueno, copiaremos esto simplemente. Nos iríamos a una nueva conexión en el MongoDB Compass. Pegaríamos esta URL y solo simplemente ponemos nuestra clave. Y bueno, nos conectaríamos. Listo. Una vez establecida esta conexión, iríamos a la parte del código. Y bueno, aquí se utilizan las mismas librerías que hemos utilizado en el código de MongoDB hacia CoursDB. Y bueno, la explicación del código es la siguiente. Aquí colocaríamos la URL del CoursDB para poderlo conectar directamente. Aquí imprimiríamos si esta conexión fue exitosa o no. Aquí estaríamos aceptando hacia CoursDB todos los formatos JSON. Y aquí es una parte importante porque meteríamos esta misma URL que ingresamos para el MongoDB Compass. Ingresaríamos aquí para establecer la conexión hacia el MongoDB Atlas. Bueno, entonces aquí básicamente estaríamos creando la base de datos que queremos ingresar al MongoDB Atlas. En este caso le vamos a poner el Mongo Atlas to Coach, CoursDB to Atlas. Y bueno, aquí se daría el nombre a la colección que queremos poner. Bueno, le ponemos colección de web scrapping simplemente. Listo. Entonces aquí nos mostraría si esta conexión hacia el Mongo Atlas estaría exitosa o no. Y aquí deberíamos seleccionar el nombre de la base de datos que queremos pasar de CoursDB a Atlas. Entonces aquí tendríamos esta aquí, Web Scrapping to Coach. Bueno, y aquí básicamente estaríamos mediante un for insertando esta base de datos de Scrapping to Coach hacia, bueno, un formato que permita ingresar hacia Atlas. Bueno, listo. Le vamos a dar correo. Bueno, aquí básicamente nos muestra que la conexión tanto de Coach como de Atlas ha sido exitosa, y aquí que todos los datos que están aquí previamente, todos estos se muestran que están almacenados en el Mongo Atlas. Entonces podemos también visualizarlo aquí, que se creó pues DB to Atlas. Y bueno, aquí están todos los documentos, tanto aquí como en la nube. Lo podemos verificar. Aquí simplemente yéndonos aquí a Browse Collection. Vemos que aquí está Coach to Atlas, Web Scrapping. Y aquí están todo lo que se acaba de pasar de CoursDB a Mongo Atlas. Bueno, aquí es la parte
de traspasar datos de MongoDB Atlas hacia CouchDB. Entonces, bueno, empezamos con el mismo tema del anterior, que sería que ya tendríamos que tener una cuenta instalada en Cloud MongoDB. Y bueno, haríamos los mismos pasos, pidiendo el link de conexión aquí, aquí y aquí, y podernos conectar hacia la nube. Entonces, bueno, pasamos directamente a la parte del código, ya que es muy similar. Y bueno, tiene básicamente la misma estructura del código de MongoDB hacia CouchDB, pero bueno, en esta ocasión es de MongoDB Atlas hacia CouchDB y maneja las mismas librerías. Aquí, bueno, se puede ver el localhost del CouchDB. Bueno, aquí se imprimiría errores si es que este tuviera una conexión fallida. Aquí se aceptaría los formatos JSON para el CouchDB. Y bueno, lo que cambiaría aquí esto es la conexión, es el URL o link de conexión hacia Mongo Atlas, ya que este lo sacamos de aquí. Listo. Aquí mostraría si esta conexión está fallida o no. Entonces, aquí ingresaríamos la base de datos que queremos extraer desde Mongo Atlas hacia CouchDB. Bueno, en esta ocasión hemos optado por sacar esta aquí, la base de datos que tenemos como nombre como examen, los universos, que bueno, maneja la misma información que tiene la base de datos que estábamos manejando antes. Y bueno, lo ponemos aquí, el nombre de la base de datos, y aquí ponemos el nombre de la base de datos que queremos crear a Coach. Bueno, aquí siempre en minúsculas, si no Coach no lo acepta básicamente. Bueno, aquí creamos la base de datos, y en caso de que esté creado aquí solo simplemente lo utilizaría. Aquí, bueno, ya fue previamente explicado, solo es un for para no utilizar las bases de datos que están predeterminadas en el MongoDB. Y aquí estaríamos entrando al query del formato de CouchDB. Bueno, entonces le daríamos a correr para verificar que se traspase. Y bueno, aquí se muestra todos los datos, se imprimen todos los datos que se están pasando. Sigue pasando aquí. Listo, una vez terminado, iríamos hacia el CouchDB. Bueno, aquí aún no se muestra, entonces recargaríamos la página y aquí estaría Atlas CouchDB, que es la que establecimos. Aquí se mostraría todo esto. Aquí dice, bueno, aquí para mostrarles, aquí dice Albert Einstein, es la misma que dice aquí. O sea, es el mismo JSON de aquí. Eso es. Yo les voy a explicar cómo transferir una base de datos de MongoDB hacia MySQL de forma manual. Entonces nos vamos hacia MongoDB, seleccionamos la base de datos la cual queremos transferir. Este caso es Qatar 2022. Entonces nos vamos hacia Export Collection, a exportar la colección. Entonces ponemos Export Full Collection para exportar toda la colección. Seleccionamos. Aquí lo vamos a exportar en un formato CSV y lo guardamos en taller en nuestra dirección. Podemos seleccionar y lo exportamos. Nos dirigimos hacia la dirección de donde se guardó y se encuentra Qatar 2022. Listo, entonces nos vamos hacia MySQL. Creamos nuestra base de datos que se va a llamar Qatar 2022. Lo creamos. Listo, entonces una vez aquí en Qatar 2022 en nuestra base de datos, vamos a importar la colección. Seleccionamos el archivo CSV, lo colocamos en el formato CSV que se encuentra y continuar. Listo, una vez ya continuar, verificamos que se ha creado toda la base de datos. Y eso ha sido todo. Bueno, yo les voy a explicar cómo transferir una base de datos de MySQL a MongoDB por medio de un script realizado en Python. Lo primero que tenemos que hacer es importar las librerías SQLite. Importamos pandas.
Importamos también la librería JSON, PyMongo, import Mongo Client. Esta librería nos va a ayudar a nosotros a conectarnos con nuestro MongoDB, y de igual manera MySQL Connector. Lo primero que tenemos que realizar es conectarnos con MySQL. Entonces aquí tenemos que colocar el host, el user y el password, y también la base de datos que queremos transferir, que en esta ocasión va a ser TikTok Qatar 2022. Una vez realizado eso, por medio del MyCursor, esto nos va a ayudar a nosotros a conectarnos, tener una conexión con la base de datos de TikTok Qatar 2022. Entonces aquí declaramos una variable de MySQL. Entonces aquí seleccionamos la tabla que queremos transferir. Y entonces aquí con MyResult nos va a poder conectar con nuestras tablas, a la cual vamos a transferir. Después de eso nosotros nos vamos a conectar con el servidor de MongoDB. Entonces aquí declaramos una variable client, y por medio de Mongo Client colocamos la dirección de la conexión del MongoDB y verificamos si es que se va a conectar con éxito o si es que hay un fallo de conexión. Luego de eso nosotros vamos a crear una base de datos de nombre TikTok Qatar 2022 en nuestro MongoDB. Y aquí vamos a colocar nuestra colección, que va a ser MySQL. Y aquí vamos a transferir todos los ID, el título, el cuerpo, todas las tablas que se encuentran en MySQL. Entonces lo ejecutamos. Aquí corremos todo el programa y aquí se ha transferido con éxito de MySQL a MongoDB. Recargamos aquí y MongoDB, y aquí podemos verificar que se ha transferido todos los datos desde MySQL a MongoDB. Bueno, ahora les voy a explicar cómo transferir una base de datos desde MongoDB Atlas hacia MySQL de forma manual. Lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a nuestra base de datos con Mongo Compass, que nos vamos a poner en la principal, hacia conectar using Mongo Compass. Copiamos esta URL y lo colocamos aquí. Entonces aquí nosotros vamos a colocar nuestra contraseña y conectamos. Esperamos hasta que se conecte. Listo. Una vez conectada, elegimos la base de datos la cual queremos nosotros exportar. Esta ocasión va a ser Facebook. Entonces vamos a exportar toda la colección, todas las tablas en un formato CSV. Entonces aquí nos vamos a dirigir y vamos a guardar en taller. Seleccionamos y exportamos. Esperamos a que se termine de exportar todos los documentos y nos vamos a Show File. Una vez aquí podemos observar que ya se encuentra nuestro archivo en CSV. Ahora nos vamos hacia lo que es a crear a MySQL, a crear una base de datos. La vamos a llamar Facebook. Esta va a ser nuestra base de datos. Creamos. Listo, una vez aquí en Facebook, nos vamos hacia importar. Seleccionamos el archivo que queremos importar, que es Facebook CSV. Listo, aquí colocamos el tipo de formato, que es CSV, y continuar. Esperamos a que se cree toda la base de datos que se está creando. Listo, una vez ya creada nuestra base de datos, nos vamos a ese Facebook y aquí podemos observar toda la base de datos de MongoDB Atlas hacia MySQL. Bueno, ahora les voy a explicar cómo transferir una base de datos de MySQL a MongoDB Atlas. Entonces, lo primero que tenemos que verificar es tener un usuario. Entonces aquí nosotros vamos a conectarnos con Connect
y nosotros copiamos la siguiente dirección URL. Una vez copiado todo eso, nos dirigimos a nuestro script en Python, importamos pandas, también from import en Mongo Client, el cual nos va a ayudar a poder conectarnos con MongoDB Atlas, y también importamos MySQL Connector. Entonces lo primero que tenemos que hacer es conectarnos con nuestro MySQL, con el host, user, password y database. La database que vamos a transferir es TikTok Qatar 2022. Entonces después nosotros aquí MyCursor nos va a ayudar a conectarnos con nuestras tablas de la base de datos, y MySQL va a seleccionar la tabla de datos que es Qatar 2022. Luego aquí incluyen en Mongo Client vamos a colocar la URL que se ha copiado de MySQL Atlas. Entonces aquí nosotros lo colocamos y de igual manera verificamos si es que se va a conectar con éxito o hay un fallo. Luego de eso nosotros vamos a crear nuestra base de datos que se va a llamar TikTok Qatar 2022 y la colección va a ser de MySQL. Entonces, y después aquí por medio de un for nos va a ir creando las tablas y de el título, el cuerpo, etcétera, según dependiendo la base de datos que se tenga en MySQL. Entonces aquí cada vez que se vaya guardando, enviando cada tabla o cada información, va a aparecer guardado exitosamente. Entonces lo vamos a correr. Lo corremos. Aquí se está conectando. Aquí dice que se ha conectado con éxito. Y aquí se están enviando todos los documentos. Ahora nos vamos a dirigir, ya se terminó. Nos vamos a poner en colecciones. Esperemos que se cargue. Y aquí podemos observar que ya se encuentra aquí TikTok Qatar 2022 y nuestro MySQL. Esperemos que se cargue y aquí están todos los documentos transferidos desde MySQL a MongoDB Atlas.